En la reducción de dimensionalidad existen técnicas automáticas o técnicas, ciertos clasificadores que la utilizan automáticamente. Existen, por ejemplo, los Random Forest Ensemble Trees, que es que se van armando árboles, entonces se va eligiendo cuáles son los mejores atributos para tomar una cierta decisión. Entonces se hacen varias combinaciones de árboles de decisión posible para cada paso del clasificador. Entonces luego se van eligiendo los que son mejores. Después existe, entonces el Random Forest y el Ensemble Trees lo que hace es hacer la selección de atributos automáticamente. Existe también el Backward, Forward, Feature Elimination y Construction. Una es, por ejemplo, el Forward Feature Elimination sería que yo construyo un clasificador, agrego la primera columna y el clasificador va a tener ciertos resultados, cierto desempeño. Agrego la segunda columna a mi clasificador y veo si el desempeño mejora o empeora. Si el desempeño mejora, mantengo las dos columnas que ya tengo agregadas. Si el desempeño empeora, saco la columna que recién agregué. Y agrego la tercera columna y evalúo de nuevo lo mismo. Si mejora la mantengo, si empeora la saco. Eso sería como Forward Feature Elimination. Y el Backward es que uno empieza con todas las columnas y va sacando de a una, viendo cuáles empiezan a mejorar el clasificador. Las técnicas de álgebra lineal, que vamos a ver algunas en clases, sobre todo PCA, porque es bastante conocida. Uno no se tiene que preocupar de hacer selección, sino que simplemente ejecutas el algoritmo y va a pasar todo un espacio nuevo dimensional en el cual tú no sabes qué significa cada dimensión. Entonces, en el nuevo espacio pierde la interpretabilidad. Con estas otras técnicas, uno lo que hace es que elige cuáles columnas va a usar. Uno podría decir, bueno, lo más fácil es llegar y usar PCA porque no tengo que pensar. Pero la interpretabilidad tiene un valor. O sea, en minería de datos lo que nosotros queremos no es solo poder clasificar bien, sino que queremos saber por qué estamos clasificando bien. Entonces acá en este enlace que está acá abajo, que es derivado del otro que yo les había dado antes, lo que se puede apreciar es que hay ciertas técnicas como las que yo les hablé, eliminar atributos de poca varianza, atributos donde faltan muchos valores, dejar una sola de las columnas cuando tienen alta correlación versus PCA, pueden reducir más que PCA. Y no pierdes interpretabilidad. Por ejemplo, el Random Forest Ensemble Trees reduce más que PCA. Y estas otras técnicas que también mantienen interpretabilidad reducen hasta el 99% y el desempeño es mejor que con PCA. Entonces PCA no es necesariamente la solución. En minería de datos muchas veces queremos preferir técnicas que nos permitan poder interpretar nuestras columnas. PCA la verdad es que no voy a profundizar porque tenemos una clase donde hablamos de esto, pero básicamente para que sepan de qué estamos hablando es el Principal Component Analysis. Se utiliza para atributos continuos, cuando tenemos columnas de atributos con valores continuos, y lo que hace es buscar un nuevo set de atributos que se llaman las componentes principales. Entonces estos van a ser combinaciones lineales de los atributos originales, son ortogonales entre sí, entonces no van a tener información redundante y capturan la máxima variación entre los datos. Otra cosa que uno puede hacer es dar peso a los atributos, es decir, cierto atributo tiene más importancia que otros atributos para mi clasificación. El SVM lo hace automáticamente. SVM es lo que llamamos Support Vector Machine. Es un algoritmo de clasificación que vamos a ver en las próximas clases. Este algoritmo de clasificación sabe asignar peso a los atributos según su importancia. Otra forma de asignar peso a los atributos
es cuando yo hago normalización, que lo que intento ahí es que el atributo no tenga una importancia desmedida con respecto a otros atributos porque está en una escala que es más grande. Okay, vuelvo acá, entonces otra forma es crear atributos. Acá, perdón, me falta una parte. En normalización, algo que se hace es que yo podría elegir que todos mis atributos estén entre 0 y 1 para que sean comparables entre sí. Entonces, así si yo tengo de antemano un atributo que está entre 0 y 1 y otro está entre 0 y 1 millón, ¿qué va a pasar con las distancias? Que siempre va a predominar el atributo que es muy grande y ese va a dominar cualquier cosa que yo haga. Entonces, por eso siempre queremos hacer normalización. En cuanto a la creación de atributos, uno puede crear atributos nuevos. Puedes, por ejemplo, pasar atributos a un espacio nuevo, puedes construir atributos. Por ejemplo, yo les decía, podría tomar mediciones que fueron hechas cada una hora y transformarlas en mediciones diarias. O podría tomar, quizás tengo mensajes de texto y lo convierto en un atributo que lo transforma a un mensaje, quizás a un valor positivo o negativo de sentimiento y nada más que eso. Existen también cosas que se llaman word embeddings, como el word2vec. Lo voy a anotar acá. Word embeddings. Perdón, word2vec. Los word embeddings lo que hacen es generar un espacio en el cual se puede representar el texto, que es un espacio especialmente construido a partir de ver el texto y ver cómo ocurren las palabras. Entonces este espacio es como una maravilla en el cual las palabras que significan las mismas cosas, porque ocurren frecuentemente en el texto, quedan muy juntitas. ¿Ya? Y las relaciones se mantienen. Entonces eso es una forma de construir atributos. Hay librerías que implementan esto, hay unos word embeddings súper entretenidos que van a poder mirar, que se construyen con distintos tipos de redes neuronales. Los que les interesen mucho eso pueden tomar el curso de redes neuronales que viene después. Por ejemplo, ¿cómo puedo mapear algo a un nuevo espacio? Al aplicar la transformada de Fourier a una serie de tiempo que es ruidosa, los dos puntos altos corresponden a las frecuencias de las series de tiempo no ruidosas. Entonces, si yo tengo acá dos series de tiempo que no son ruidosas, están ahí, pero yo cuando las observé estaban mezcladas con ruido acá. Si yo aplico la transformada de Fourier a estos datos ruidosos, me van a quedar estos dos pics ahí, ¿cierto? Con ese, y esa va a ser la frecuencia de las series de tiempo no ruidosas. Entonces yo aplico una transformación a mis datos ruidosos y puedo descubrir información sobre los datos no ruidosos. Discretizar datos, ¿qué significa? Decidir cuántas categorías voy a tener. Por ejemplo, yo podría tener un valor continuo que va a tener que ver con los sueldos de las personas, algo así, y eso yo podría quizás pasarlo a categorías como ingreso tramo bajo, medio, alto. Ahí yo lo discreticé. Entonces puede ser supervisado, yo elijo cuál es clase, o puede ser no supervisado. Yo podría decir, en realidad las categorías de sueldo que voy a tener voy a mirar dónde se agrupan los sueldos. Quizás se agrupan en un conjunto bajo y ahí voy a poner el punto de corte, ¿o no? Una forma de poder decidir categorías de discretizar, que esto se va a entender más cuando veamos clustering, pero sería si yo tengo datos que tienen muchos puntos en el espacio y yo quiero descubrir estas categorías que hay ahí. Imagínense que yo no puedo visualizar esto. Entonces una forma sería pongo intervalos iguales. Digo, voy a partir estos datos, o sea, mis sueldos que están ubicados en estos puntos.
yo los voy a partir en intervalos iguales, entonces en 5, en 10 y en 15. ¿Y qué me va a pasar? Que estas categorías van a estar cortando los conjuntos significativos de puntos así, de una manera súper extraña. Entonces no es la mejor forma. En cambio, si yo digo quiero tener la misma cantidad de puntos en cada intervalo, voy a elegir este, igual voy a estar cortando esta categoría justo en el medio. Entonces una forma de hacerlo sería que yo aplique un algoritmo de clustering, k-means, ahí, y esta me debería separar los intervalos tal cual las clases que existen. Otras cosas que se pueden hacer es hacer transformaciones de atributos. Hay transformaciones simples como sacar el logaritmo, exponencial, sacar el valor absoluto. Existe la estandarización, la normalización. Entonces en el fondo es una función que mapea un set de valores a otro set de valores. Eso va a ser la transformación de los atributos. Sacar un promedio, eso va a ser una transformación.